Hoy no es cualquier día. Se conocieron dos índices interesantes, o en todo caso preocupantes. Uno es el precio del dólar blue. Volvió a tocar los niveles más altos. ¿Se acuerdan allá por el año 2020, en el comienzo de la pandemia, donde había tocado, se habían encendido las alarmas cuando el dólar blue llegó a 195 pesos y se decía que era un precio especulativo? Bueno, hoy volvió a tocar ese precio. Y el otro índice, que se conoció también, es el índice de confianza pública que desde hace años mide la Universidad Torcuato Di Tella y dice que el índice de confianza en Alberto Fernández está en su punto más bajo, incluso más bajo que lo que llegó a tener Mauricio Macri. ¿A qué se debe semejante deterioro? Uno no puede pensar que lo del dólar blue era previsible, que iba a pasar, que siempre sucede en etapas electorales, mucho más cuando es anticipadamente un gobierno que ya viene con una paliza en la elección paso y se supone que, salvo un milagro, eso no se va a revertir en noviembre, mucho menos con esto, con este sentimiento de la población diciendo, loco, nos están aumentando todo por todos lados. Y el gobierno, uno espera que un gobierno haga algo y las intervenciones del gobierno respecto al control de la inflación son fallidas. Entonces, ahora bien, después vienen dos interpretaciones. La interpretación del gobierno, si bueno, son los formadores de precios los que suben los precios por voracidad, y después la interpretación de la oposición, de la derecha libertaria o de la derecha ortodoxa, que dice, bueno, acá el problema es la inflación y es el gobierno el que no controla la inflación, pero dicho sea de paso, tampoco la controlaron ellos cuando fueron gobierno, o sea que estamos jodidos. Pero cuando uno ve la manera de entender esto es si uno entiende la noción de corto plazo y largo plazo. Efectivamente, el gobierno perdió 2 años valiosísimos despreciando la cuestión de la inflación, diciendo, bueno, en la pandemia tuvimos que emitir, y pensando que con las excusas de hacerse el pobrecito y el sufrido, la gente le iba a renovar el voto, y la gente le dijo, no, nosotros te votamos con una inflación de Macri del 50%, estamos 2 años después con la misma inflación de Macri del 50%, voto castigo. Ahora el gobierno empieza a decir, bueno, para después de la paliza que vemos venir, vamos a hacer un plan antiinflacionario o algo, vamos a hacer algo. En el corto plazo necesitan hacer un control de precios para que no le pasen estas cosas. Vean. Hace poco estuvo acá en GPS Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, el hombre que creó la tarjeta alimentar, que dicho sea de paso, si no hubiera habido tarjeta alimentar, no, hay que estar hablando de un estallido social acá, Acá hubo un estallido en las urnas, no hubo un estallido social de hambre, gracias a las políticas que se implementaron. Eso no quiere decir que la paliza se sintió porque el gobierno no logró controlar la inflación. Pero vean esto, Arroyo nos decía acá mismo, cuando voy a los barrios la gente me habla del aceite, del precio del aceite, cómo subió el aceite. Entonces nosotros fuimos a hacer la comparación del precio del aceite y miren con lo que nos encontramos. La curva en azul es la evolución del dólar blue. El dólar blue, no el oficial, el dólar blue. La curva roja es el índice de precios al consumidor. La curva, la negra, es el precio del 1,5 litros de aceite de girasol, muchachos. Explíquenme cómo la Argentina, que es una potencia aceitera mundial, que tiene grandes empresas exportadoras de aceite a todo el mundo, el precio del aceite aumenta más que la inflación y que el dólar blue. Entonces, uno dice, bueno, pongamos que el precio del aceite está atado al índice de precio del consumidor. Pongamos que está la expectativa de lo que pueda pasar con el dólar blue, que puede hacer que generar que alguna cosa vaya a subir. Bueno, no, esto está por arriba. No es que hay un promedio entre la inflación y el dólar blue, que no tiene nada que ver. Acá después lo vamos a discutir, como cuánto influye el dólar blue en las expectativas económicas reales de los grandes grupos económicos. No, por arriba de todo esto, ¿quién lo garpa? ¿Quién lo sufre? La gente. Estas son las cosas que uno dice, che, muchachos, acá no solo se están burlando y están manoteando plata a lo pavote, sino que además están poniendo en riesgo la salud de la población. Y esto es imperdonable. Una cosa es que aumenten los precios para mejorar su rentabilidad y otra cosa es que se caguen en la gente como se están cagando. Hay un estudio que se conoció hoy también que dice que lo que más aumentó en el consumo popular es todo lo que tiene que ver con la merienda y el desayuno. Ustedes me dirán, ¿y cómo es esto?
¿Saben por qué? Porque la gente saltea comidas. El estudio es de una consultora que se llama Skentia, que hizo un análisis y dice, Skentias, acá está, la variación de la canasta del rubro desayuno y merienda representa el 35% del consumo masivo de alimentos. Es decir, productos como pan, galletitas, café, leche y hierba reemplazaron a los alimentos tradicionales. Esto, dicho en lenguaje fino, quiere decir la gente está comiendo más harina y tomando más mate porque no puede comprar comida y así se saltea el almuerzo, se saltea la cena. Lo que uno escucha en la calle muchas veces cuando ve con la gente que tiene muy en crisis su nivel de ingreso, es decir, y a la mañana me tomo unos mates y así ya me salteo el almuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa gente en el almuerzo o en la cena se supone que es el momento donde uno consume las proteínas, un huevo, un poco de pollo, un poco de carne, algo. No solo la dieta está virando al consumo de fideos y de arroz y de polenta, que es lo más barato, sino que además la gente se saltea o el almuerzo, o la cena, que es donde deberían ingerir proteínas, para terminar comiendo mate o galletas o lo que puedan manotear para saltearse una comida. ¿Por qué? Por el precio de los alimentos. Entonces, acá está la comparación. Es decir, nadie le pide a los grandes grupos empresarios que sean solidarios, pero tampoco que hagan esto. No es solo la culpa del gobierno. Vean las ganancias ahora. Ahí está. En el final del macrismo, grupos empresarios como Arcor estaban empezando, digo, porque Macri era su esperanza blanca, estaban empezando a estar enojados con Macri porque estaban empezando a perder plata. Vean cómo les fue. Ganancias enero a junio de 2021. Estamos hablando de las grandes alimenticias, ¿eh? Arcor, 8.800 millones. Ledesma, 1.300 millones. Molino, 3.700 millones. ¿Qué hay detrás de cada una de estas marcas? Bueno, detrás de Ledesma está el azúcar, detrás de Molino ahí están buena parte de las mayores marcas de fideos, detrás de Arcor hay aceite y hay una cantidad de cosas. Creo que Molino también tiene aceite. Hay que hacer un desagregado de todo eso. Pero no es que les está yendo precisamente mal. Entonces, no les va mal. ¿Por qué aumentan de esta manera los precios? Porque aumentan por encima de la inflación. Hay otro dato interesante. No solamente por encima de la inflación, aumentan por encima de todo. Que es que no solo aumentan, sino que cuando el gobierno le dice, muchachos, paren de aumentar un poquito, hacen estas cosas que yo les voy a mostrar ahora. Digo, información oficial, esto que les voy a mostrar, porque fue denunciado en su momento por la secretaria de Comercio, Paula Español, a la que echaron porque no daba pie con bola, o sea, porque publicaba mucho tuit, pero no lograba poner en caja un poquito la cuestión de los aumentos de precios. Y este es el problema de buena parte del gobierno, que son gente muy simpática, nadie puede decir que sean chorros, pero actúan como analistas y la verdad que están ahí para ser funcionarios. ¿Sí? Paula Español era una funcionaria que entendía el problema de lo que estaba pasando, que lo contaba, lo denunciaba en redes sociales, hacía las denuncias, pero después no resolvía nada. Vean esto. Paula Español. Seguimos imputando a empresas por presuntas transformaciones o engaños en el etiquetado y rotulado de productos. Este es el caso de Nestlé. Nestlé no es que le vaya precisamente mal a Nestlé, es una empresa transnacional, de la más grande del mundo. Es necesario que hagan estas picardías. Cambiaron la etiqueta, acá abajo se ve, ¿sí? Cambiaron la etiqueta, el mismo volumen, 100 gramos, ¿sí? ¿Y cuánto cobraban de más? El 40%. Ustedes me dirán, bueno, Nestlé es una excepción. No, les voy a contar otros casos. Galletitas Oreo, de la fábrica Mondelez. Realizó 2 presentaciones idénticas de las galletitas Oreo. ¿Cuál era la diferencia? 1 gramo. En el paquete había 1 gramo de diferencia. Había 1 gramo más. En uno había, no sé, 1 gramo más. Así está la denuncia oficial de la Secretaría de Comercio en los tiempos de Paula Español. ¿Cuál era la diferencia de precio por 1 gramo más? 50%. ¿Qué pasa? Si vos ponés galletitas Oreo 100 gramos, galletitas Oreo 101 gramos, 105 gramos, tiene un código diferente de barras. Entonces, ese código de barra diferente, ahí aparecía el aumento. Anda a encontrarlo. Claro, algunos los encontraron.
Las Pepitos, las galletitas Pepitos, creo que también son de Mondelez. Había dos presentaciones. Esto no es joda lo que les estoy contando, ¿eh? Una presentación de 118 gramos y otra de 119 gramos. ¿Cuál era la diferencia de precio por un gramo más? Es el gramo más caro de la historia de la galletita. 50%. Había otra diferencia, es que el primer producto, el de los 118 gramos, decía que tenía chispas de chocolate. Y el segundo producto decía que tenía chispas de chocolate Cadbury. Supuestamente por este agregado de una marca conocida de chocolate, que era de la propia fábrica, esto les permitía aumentar en un gramo un 50%. ¿Quieren otra? Digo, no, esto que yo les estoy contando no es joda. Uno no puede ir a comprar galletitas y convertirse en un investigador privado. No estamos para eso, que no nos caguen la vida. Las galletitas sonrisas, ¿sí? Que son de Arcor. También una maniobra similar. PepsiCo, otra empresa, había puesto en los palitos salados una diferencia de 6 gramos y una alza de precios del 15%. Esto es lo que uno dice, bueno, ok, la inflación es la inflación, pero no puede ser que con la coartada de la inflación te hagan estas estafas y te metan la mano en el bolsillo. Ya. La inflación es la inflación, ya sabemos, es una mierda, el gobierno no entendió el problema y pagó caro en las urnas. Pero lo otro también es un choreo. Entonces, alguien que entienda que no se puede chorear a la gente así, sobre todo con el costo sanitario que esto va a tener. Sobre todo con esto que yo les contaba, gente que se empieza a saltear el almuerzo o la cena, el momento en que debería comer proteína y vive a mate, y vive a café, y vive comiendo, manoteando unas galletitas en el laburo, porque es lo que pueden hacer y lo que pueden comer. ¿Qué pasó en estos días? Acá va la otra placa. Acá están los aumentos. Recién lo escuchaban a Héctor Polino. Héctor Polino, a ver, hace años que hizo algo muy inteligente. Sigue el precio del mismo producto mes a mes. ¿Sí? Entonces, el índice Polino de inflación, bueno, a veces enoja a unos, a veces enoja a otros, enoja a algunos gobiernos, enoja a otros gobiernos, pero el índice Polino de inflación, uno dirá, mira, no es el del INDEC, es el índice Polino. Pero yo no lo descartaría. En cualquier caso, lo que el índice Polino de consumidores libres registra es para tenerlo en cuenta porque son los mismos productos a lo largo de los años, productos básicos de la canasta familiar argentina. Vean lo que pasó en los últimos 15 días, muchachos. El aceite girasol, en 15 días, 5%. El aceite, lo mismo que yo les mostré antes, más que el dólar blue, más que el índice de precio del consumidor, en 15 días, el aceite de girasol de 1,5 litros, que digo, vamos a descubrir que lo que hay que hacer es comprar aceite de girasol y revenderlo. Da más negocio. Es más negocio comprar aceite de girasol que comprar bono de la empresa más rentable de la Argentina. Es más negocio que comprar acciones en Mercado Libre. 15 días, 5%. Uno dice, bueno, la yerba. Claro, como la gente tiene hambre y no puede morfar, te aumentan la yerba, viejo. 500 gramos de yerba pasó de 48 a 63, aumento de casi del 15%, 14,83. La yerba, ¿qué problema tiene con el dólar blue la yerba? No están congeladas las tarifas, es solo por la expectativa de lo que pueden, no ya ganar, tienen miedo de perder, de ganar algo que puedan ganar. O sea, es para manotear lo que haya en el aire. Ya que no son precios, eso es porcentaje de aumento, eso. No. Se ve que en algún momento pasa. Acá, me ayuda Guillermo Moreno, acá está. Te ayuda a vestirte incluso. Claro, bueno, eso después, vamos. En 15 días, 14,83, ¿estamos bien ahí? Estamos bien. Bien. De incremento de porcentaje. De incremento de porcentaje. Bueno, después. Debe ser a principio de año, calculo yo, no lo dice, pero Sí, debe ser a principio del 39 al 15 del 10. Y así podemos seguir con el arroz blanco, con los fideos, con la leche fresca, con el queso sardo, con el azúcar. El porcentaje de aumento en 15 días es este. Entonces decís, ¿cómo se maneja esto?
¿Es solo una pelea contra el control de precios? Después está la otra parte impresentable, o para mí incomprensible, del control de precios, donde hoy el flamante secretario Roberto Feletti se lo dice, bueno, viejo, nos critican porque nosotros congelamos el precio del vino, ¿por qué la gente no tiene derecho a tomarse un vinito? Qué sé yo, no sé cómo calificarla, la declaración, la presentación, habrá algún motivo técnico. Es verdad que en el índice de precios al consumidor las bebidas alcohólicas influyen mucho, por eso al querer congelarlas, ven si eso incide, la verdad que no sé por qué lo hacen. Es un poco impresentable la frase porque no estamos para andar estimulando el consumo de alcohol, congelando los precios, pero es otra discusión. Lo que quiero decirles es que Argentina es un país muy particular donde no funcionan las leyes básicas de la economía. ¿Qué dicen las leyes básicas de la economía? Cuando aumentan los precios, la gente deja de comprar y entonces los precios deberían tender a bajar. Bueno, no. La Argentina es un país donde baja el consumo y suben los precios. Y esto es la parte inexplicable. Sí, bueno, ¿por qué no funciona esto? Después vienen las explicaciones. Es por la concentración económica, es por la falta de competencia, es porque no hay importaciones y los tipos cazan en el zoológico, que esta es la otra cosa también. El gobierno queda atado de su propia lógica. Dice, bueno, ok, estamos en contra de las importaciones y queremos fomentar la producción industrial, pero terminás favoreciendo a los mismos grupos económicos que te hacen estas cosas, porque no hay competencia. Entonces ahí es donde entra el discurso de los liberales y dice, ven, tienen que entrar las importaciones, porque si no los tipos cazan en el zoológico y terminan aumentando los precios. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan antiinflacionario de shock. El gobierno tiene que asumir el costo político como hizo en su momento el menemismo, que venía de la hiperinflación de Alfonsín y hizo un plan antiinflacionario de shock. ¿Es esto lo que tiene que hacer? Porque los parches no sirvieron. Pero ese plan antiinflacionario de shock, ¿cuál sería el costo social? Ahora, por ahora, lo que se ve es que el plan parche de ponerle platita en el bolsillo a la gente, lo único que está provocando es un castigo electoral. ¿El plan antiinflacionario provocará un castigo social si esto sucede? ¿Lo tiene que hacer el peronismo? ¿Lo puede hacer Alberto Fernández? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ¿ustedes se imaginan 2 años más de esto? ¿Ustedes se imaginan 2 años más de una inflación al 50? No hay país que lo aguante, o por lo menos no lo debería aguantar la Argentina. Ha habido otros momentos de alta inflación y así terminaron. Cuando uno les dice a los muchachos del gobierno, che, ¿ustedes tomaron nota de Alfonsín cómo se fue? Porque después, 20 años después, todo el mundo decía, no, Alfonsín, el padre de la democracia, qué lindo, qué honorable, qué sé yo, pero Alfonsín se fue eyectado del gobierno por una hiperinflación y primero tuvo una elección, acuérdense que el mandato era de 6 años, a la segunda elección el electorado lo castigó porque no dominaba la inflación, no pudo, porque le había estallado el famoso plan primavera de Surruil, etcétera, etcétera, nunca más pudo dominar la inflación y se termina yendo antes de tiempo eyectado por una hiperinflación y por saqueos. Entonces, alguien debería decirle al gobierno, bueno, muchachos, si no hacen algo con la inflación, más allá del control de precios, más allá del choreo de los grupos económicos que se abusan y están mandando a la gente a dejar de almorzar o de cenar, más allá de eso, que está, pero algo hay que hacer con el sistema económico para ordenar la inflación. Ahí están las dos partes. El debate político hoy por hoy dice, no, el problema, la oposición dice, no, el problema es la inflación, que ellos no pudieron resolver tampoco, y el gobierno dice, no, el problema son los formadores de precios. El problema son los dos. El problema es la inflación y el problema son los formadores de precios. Por eso hay que tener alguna política para las dos partes de la historia y esto es lo que se debería empezar a discutir. Lo único que me parece que ya a esta altura no se puede discutir es que 2 años más de una inflación anualizada al 50% no se bancan. Bienvenidos, esto es GPS.